Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Ignasi Moreta. Ignasi, buenos días. Buenos días, Jesús. Editor de Fragmenta Editorial. Conocerán ustedes desde hace tiempo trabajando en catalán y en castellano, en un momento complicado en el que todavía es posible andar en búsqueda. Fragmenta es una editorial que sigue buscando no solo en el campo de la religión católica, sino que se dedica a hablar de distintas religiones con vuestro lema de una editorial no religiosa que habla sobre religión. De hecho, la palabra clave yo creo que es precisamente esta que indicas, ¿no? La búsqueda, ¿no? El ser religioso es alguien que indaga, ¿no? Que no se conforma con lo que le dan, con lo que hay, sino que entiende que bueno, que es un ser finito, pero capaz de infinito, ¿no? Y esta capacidad de trascender, de ir un poco más allá, de preguntarse, de interrogarse. La religión siempre surge de una búsqueda, ¿no? De una cierta incomodidad con un estado de cosas y una voluntad de ir un poco más allá, ¿no? Y entonces, bueno, es esta indagación, esta búsqueda, lo que con la selección de títulos que hacemos, de libros que proponemos, pues intentamos contribuir a que esta búsqueda pues sea una búsqueda acompañada, ¿no? Porque pues todos necesitamos compañeros de búsqueda, ¿no? Y los libros son pues buenos acompañantes en esta indagación. La cuestión es estar siempre en camino y con el horizonte de llegar a algún sitio, pero yo siempre he pensado que esto de alcanzar la meta, no sé si es en el tema de las creencias, no sé si es bueno, porque entonces dejarías de querer seguir caminando y seguir buscando. Claro, cuando uno cree que ha alcanzado algo, es que ha convertido a lo que buscaba en un ídolo, ¿no? O sea, la idolatría es la fijación en algo que tendría que ser instrumento y lo convertimos en un fin, ¿no? Hay esta dicotomía clásica en los estudios de la religión entre el icono y el ídolo. El icono es lo que siempre está más allá, lo que uno entonces cuando el icono lo cosificamos, cuando pensamos que lo sagrado lo hemos domesticado y que ya lo tenemos encerrado en nuestra formulación, nuestra creencia, nuestro dogma, nuestra imagen, nuestro lenguaje, entonces hemos caído en la idolatría, ¿no? Y el gran peligro de la religión es acabar siendo idolátrica, ¿no? Pensar que tenemos Dios en el bolsillo, que ya lo hemos comprendido todo, ¿no? Entonces dejamos de investigar, dejamos de indagar porque ya lo tenemos, ¿no? La religión de las respuestas sería la religión idolátrica, ¿no? La religión de las preguntas sería la religión de la indagación, de la búsqueda, del continuo. Hay esa imagen de San Agustín preciosa de Dios es semper mayor, siempre es más grande que nuestras capacidades de comprensión, de nuestras capacidades lingüísticas, ¿no? Lo inabarcable. Inabarcable. O sea, cuando pensamos que lo tenemos, pues no, se nos escapa, es más grande, ¿no? Cuando pensamos que con nuestro lenguaje pues ya hemos entendido, pues y nos inventamos una serie de categorías lingüísticas para ordenar, para canalizar, para comprender, y Dios es más grande que todo esto, y ¿no? benditas escapadas, Claro. las de Dios y las de los hombres. Nos metemos de inmediato en las novedades, pero una pregunta que nunca te he hecho. Mira, sí, que hemos hablado en alguna otra ocasión. Fragmenta es un proyecto editorial y también es un proyecto familiar, si me lo permites. En estos años, que ya van para unos cuantos, estoy viendo que ya en castellano al menos lleváis 27 libros. ¿Cómo os ha cambiado la editorial, el estar en contacto con determinadas formas de entender no solo la religión, sino la vida, de distintas opciones, de conocer, de ampliar horizontes para vosotros, para vuestros hijos incluso? ¿Cómo os ha afectado? Para bien, imagino. Claro, de alguna forma es un privilegio pues estar en contacto con personas con alma, en el sentido de personas pues que son fuera de lo común, ¿no? Sí, con algo que decir. Que tienen cosas que decir, que se han tomado en serio su indagación religiosa, cada una con su perspectiva, Hay quien adopta una perspectiva más neutra, más académica, hay quien adopta una perspectiva más explícitamente
implicada, ¿no? Hay quien estudia, hace su indagación a partir de una determinada disciplina, desde la ciencia, desde la sociología, desde la psicología. Hay quien busca una mirada más holística, más global. En cualquier caso, lo que nos ofrecen los autores y lo que compartimos con el público lector, los 27 títulos que hemos publicado, pues son oportunidades para ver a veces la misma realidad desde puntos de vista distintos. Tampoco quiero decir con ello que en el fondo todo es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo una vía que otra, y hay que hilar muy fino, ¿no? Pero sí que son... Pero el conocimiento en sí que es interesante. No quiere decir la toma de posición. Es interesante, y no solo como una cuestión, pues, hacernos más sabios, ¿no? Es lo que preguntabas, ¿no? O sea, tu forma de ser, y de ser religioso, y de vivir esta búsqueda en compañía de estas voces que han profundizado cada una en su perspectiva, hace de esta búsqueda una búsqueda pues mucho más cualitativa, aunque no me gusta la palabra, o sea, mucho más rica, mucho más plena. Sin duda te cambia, sin duda te cambia, te enriquece, te cuestiona, te obliga a plantearte problemas que tal vez no te hubieras planteado, porque son 27 autores, a veces dicen cosas distintas, y nosotros no es que tengamos un dogma alternativo, entonces los libros se tengan que adaptar a un preconcepto, sino que cada autor, cada libro, pues tiene su perspectiva, y uno no tiene que casarse con todo el mundo, ¿no? Pero sí estar atento a aquello de lo que podemos aprender, de cada... Aprender y aprender. Sí. Y un poco como venimos de un mundo donde entendíamos que esto de las religiones era una especie de clubs de fútbol, donde pues, opto por uno. Muy buena metáfora. Opto por uno y entonces rechazo a los otros, ¿no? Y yo voy con los míos, ¿no? Es decir, la religión entendida como una bandera, ¿no? Como un club, como un partido político, como algo que hay que optar por uno y renunciar a los demás, ¿no? La idea es que, ¿para qué renunciar? Es decir, ¿quién me obliga a mí a renunciar? Yo no tengo por qué renunciar. Es como en el campo literario, me puede apasionar la poesía de García Lorca, y al mismo tiempo apasionarme la de Machado, que no tiene nada que ver, que es otra estética, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y aunque me pueden gustar propuestas literarias distintas, y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué en la religión entendemos a veces que uno se tiene que afiliar a una religión en concreto, rechazando otras cosmovisiones de las que también puede aprender mucho? Sí, o puedes afiliarte, pero no entrar en una dinámica de enfrentamiento, claro, sino de conocimiento, de compartir y de... Bueno, y luego está la libertad de cada uno, afortunadamente, claro, para elegir de lo que... Claro, que cada uno hace su síntesis. Los críticos dirán, eso religión a la relativista, carta, eso es superficial. Sí. Entonces estas críticas ya las conozco, también hay que tomarlas en consideración. También es cierto, también es posible una aproximación a las religiones muy superficial y muy frívola, y también es un peligro que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay quien dice, no, yo me gusta mucho, pero mi religión es esta, y ya está. Bueno, pues, cada uno tiene su camino, y no voy a ser yo quien le rompa las relaciones a nadie, ¿no? Pero sí que creo que es bueno superar esta comprensión de las religiones como cotos cerrados, donde la pertenencia es una especie de carnet que nos pone en la boca, y más que carnet de sello, de tatuaje que te identifica con una tradición, y entonces esto excluye a las demás. Eso no ha de ser necesariamente así. Sí, pues nos lleva a más de una guerra que estamos padeciendo, y que lamentablemente todavía hoy podemos observar. Tenemos 5 novedades. Vamos a empezar, si quieres, de derecha a izquierda, porque además está así numerado. Yo ahora no estoy viendo los títulos, pero el número 23, que estás tomando en tu mano, de Antonio Marujo, Diálogos con Dios de fondo. Antonio Marujo es un colaborador también de esta casa. Cuéntanos.
Sí, Antonio Marullo, como periodista del Diario Público, que fue durante 20 años ¿En Portugal? en Portugal, tuvo la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades. Pues iba al Dalai Lama a Portugal, pues pasaba por la redacción de Público y era entrevistado por el rector de religión del periódico, que era Antonio Marullo, ¿no? Pasaba por ahí Hans Küng, pasaba Tamayo, pasaba, en fin, todos los grandes nombres, no solo de las religiones, también de las artes, de la filosofía, del pensamiento. Entonces... Pero con Dios de fondo, como dice. Entonces, claro, siempre con esa perspectiva de indagar sobre las preguntas últimas, ¿no? Es un periodista además pues con una sólida formación en el campo religioso, por tanto alguien que no hace las preguntas meramente previsibles, sino alguien que va muy a fondo en las preguntas que hace. Y después de 20 años de ejercicio de esta profesión, pues le pareció oportuno reunir esas entrevistas. En algunos casos habían salido en el periódico pues un poco ajustadas por razones de espacio. En el campo del libro pues ha podido recuperar materiales que no habían. Sí, también el propio espíritu del entrevistador, que no siempre, porque no debe ser protagonista en una entrevista periodística, pero... Sí, él hace muy bien, pues a veces sabemos que el entrevistador sabe más de lo que aparenta, pero él quiere hacer hablar al autor, ¿no? Sí. Entonces no es el entrevistador que va de sabio y que quiere mostrar lo mucho que sabe y que está al mismo nivel, sino que a veces simplemente hace de resorte para que el entrevistado hable, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es un muy buen profesional. Y en el libro pues nos ofrece la oportunidad pues saber en formato de entrevista, que siempre es un género amable, fácil de lectura, más fácil de leer, claro. Fácil de leer, que no es obligatorio leerse el libro de cabo a rabo, que uno puede picotear un poco, pues a ver qué dice Ravasi pues sobre la religión, qué dice Jordi Savall, qué dice Hans Küng, qué dice Jacques Guillot, Leonardo Boff, Andrea Riccardi, el hermano Roger Tezé, ya fallecido, el hermano Lloyd, Raymond Panikkar, Dalai Lama, en fin, Juan Macià, Bátimo, el Abat Soler, Fray Bento Domínguez, Jean-Baptiste Metz, Moltmann, Pagola, en fin, nombres absolutamente de primera línea, ¿no? Sí, que no son los benedictos en esto. Claro, entonces, bueno, es una ocasión de confrontar también esta idea, ¿no? De ver distintas perspectivas alrededor de esta indagación última y poder indagar pues, acompañado de voces de esta relevancia. Háblanos del libro de Carles Salazar. Bueno, Carles Salazar es un catedrático de antropología en la Universidad de Lérida, y él como antropólogo tiene muy claro que el antropólogo ha de estudiar las creencias religiosas, porque forman parte de la configuración antropológica humana, pero las creencias para un antropólogo no son un punto de llegada, sino un punto de partida. Es decir, él no pretende convencer a nadie ni de la bondad ni de la maldad de las creencias. Él no es un teólogo, su papel como antropólogo no es juzgar sobre la adecuación entre las creencias y la verdad. Su papel es constatar que existen unas creencias y ver esas creencias cómo se articulan, qué función tienen. Los antropólogos siempre buscan la función, qué función tienen en los mecanismos sociales, por qué surgen unas creencias y no otras, cómo se expresan las creencias, el lenguaje de las creencias, el símbolo, el símbolo, el culto, cómo preguntarse si existen seres no religiosos o bien si la religión es un universal que encontramos en todas las culturas. Preguntarse, en fin, ese tipo de preguntas son las que se hace un antropólogo, ¿no? Entonces en este libro, Antropología de las Creencias, pues es un libro plenamente de antropólogo. Al mismo tiempo el autor es personalmente creyente y entonces esto no se traduce en nada en el libro, porque él siempre actúa... De hecho, ese creyente no tiene por qué invalidar ningún análisis. En absoluto, él actúa siempre con una mirada absolutamente neutra como antropólogo, ¿no? Pero sí que hay pues una voluntad de mostrar las creencias
no como patologías. Él admite que muchas veces las creencias dan lugar a comportamientos patológicos. Y la frontera entre mística y alucinación pues no siempre es clara. Es algo ¿no? difusa, sí. Bueno, a veces la creencia puede dar lugar a una patología, pero su objetivo no es curar a nadie sus creencias. Su objetivo es comprender las creencias y ayudar al lector a comprender las creencias, a comprender el hecho de que haya personas que tienen creencias y que esas creencias influyen en la vida de las personas, en la vida de las sociedades, a lo largo de la historia, y que eso es algo que no se puede desconocer, ¿no? Esa actitud pseudo-ilustrada de pensar que las creencias forman parte de un mundo primitivo, de la infancia de la humanidad, y que a medida que el ser humano crece, pues se libera de esas creencias propias de su etapa infantil. Esto no es así. Eso es así. Y entonces es bueno que desde la antropología se nos muestre que en sociedades urbanas, contemporáneas, siglo XXI, también hay un lugar para las creencias. Lo religioso es un factor a tener en cuenta desde un punto de vista humano hoy. O sea, no es algo anclado en el pasado, no es algo que forma parte de un mundo que hemos superado, sino que las creencias forman parte de nuestro mundo de hoy. Y en ese sentido yo creo que es una aportación absolutamente de primer orden. ¿Han ido saliendo en catalán estos cinco libros? Algunos y otros no. Por ejemplo, el de Antonio Marullo sale solo en castellano. El de Amador Vega, que hablaremos después, y el de Yusuk también han salido solo en castellano. En cambio, el del hinduismo y el de Carlos Salazar han tenido una previa versión catalana. Yusuk es le hemos tenido ocasión de hablar con él en más de una ocasión. Es un antropólogo y un teólogo de lo más reputado que hay en este país. Ya ha escrito alguna otra cosa con vosotros. Y aquí en Religión y Política, del que yo creo que ya hemos hablado, hace un planteamiento muy interesante entre las relaciones entre lo religioso y lo humano. Lo tuvimos aquí precisamente para hablar de este libro y de una serie de clases que me parecieron muy interesantes sobre cómo hasta cierto punto es necesario la interrelación entre lo religioso y lo político, pero sin llegar a determinados extremos que lamentablemente padecemos también hoy. Sí, la tesis de Yusuk es que entre religión y política hay lo que él llama una coimplicación. Esto es. Es decir, él no defiende ni una comprensión de religión y política absolutamente unida, que serían pues sociedades donde no hay distinción entre lo religioso y lo político y que a veces son claramente totalitarias. Sí, el ejemplo del nacionalcatolicismo en este país que lo hemos tenido muy reciente. Entonces él no defiende esto, pero tampoco defiende la idea de absoluta separación entre la esfera religiosa y la esfera política, porque tampoco es una situación real, ¿no? Él defiende que son esferas coimplicadas, ¿no? Si trazáramos pues dos círculos, pues habría un espacio de intersección, ¿no? Entonces esta coimplicación puede ser vivida de forma positiva, pero también puede ser vivida de forma negativa, ¿no? Él dice, ¿cuál es el gran peligro de religión y política cuando interactúan, ¿no? Pues que la religión quiera intervenir en la esfera política. Eso lo vemos pues cuando determinados jerarcas religiosos quieren dictar las normas civiles, ¿no? Lo vemos cada día en los periódicos, el intento de invadir el terreno de la política por parte de la religión, y también al contrario, cuando el político quiere invadir el terreno de las convicciones personales. O recluirlas a un ámbito meramente privado, sin presencia pública. Sí, eso sería la otra posibilidad, ¿no? Cuando desde el mundo político se pretende que esa religión es algo absolutamente privado y además que sería mejor que no existiera, que también... O acogotarlo como sucede en China con la Iglesia patriótica, que depende del gobierno. Exacto, intentar pues convertir a los líderes religiosos en una extensión del propio poder, ¿no? Y si son nombrados por una instancia que no controlas, pues desautorizarlos, nombrar tu jerarquía propia, etcétera, ¿no? En fin, las relaciones entre religión y política son complejas, no se pueden reducir a una mera fórmula de decir, no, hay que separar religión y política. Ni a un concordato, ni a un acuerdo determinado, ni a una religión concreta. Claro, es un tema complejo, y por tanto merece un estudio a fondo, ¿no? Que es lo que propone Yusuk en
en su libro, un estudio a fondo sobre esas coimplicaciones entre religión y política. Hablemos del hinduismo. Saquéis un libro, hemos estado con el autor hace poco, lo habéis presentado además con gran éxito aquí en Madrid. El hinduismo, iba a decir ese gran desconocido, pero afortunadamente ya no tanto, gracias a libros como el vuestro. Claro, nosotros intentamos de vez en cuando publicar introducciones, no solo textos sobre un tema en concreto, sobre una percepción en concreto, también a veces lo que es el género introducción. A ver, quiero que en 150 páginas alguien me explique ordenadamente, con cierto método, un corriente espiritual que desconozco. Que ponga el caramelo para, si me gusta, poder profundizar más. Es decir, no siempre hemos de publicar libros de 450 páginas, ¿no? Pues también es bueno ilustrar, hacer pedagogía, ¿no? Y publicar buenas introducciones a tradiciones religiosas que no son más desconocidas, pero bueno, que tienen un lenguaje y una forma de expresar lo sagrado que también nos puede ser útil, ¿no? Y en ese sentido, pues hubo la ocasión de publicar este texto de Swami Satyananda Saraswati sobre el hinduismo, que es una aproximación al hinduismo hecha por alguien que vive esa tradición desde dentro, pero que cuando escribe sobre esta tradición no hace apología, porque un texto apologético en fragmento no tiene lugar, ¿no? O sea, no se trata de convencer a nadie para que se apunten a un club concreto, sino se trata de dar instrumentos, ¿no? Entonces no pretende colonizar al lector hablándole de las bondades de esa religión para que se apunte al club, sino que pretende explicar, comprender lo que decíamos antes, ¿no? Ayudar a comprender una tradición milenaria, una tradición muy influyente en el mundo históricamente y hoy también, y una tradición pues que ha acuñado formas para hablar, para vivir lo sagrado que pueden ser absolutamente útiles y tener un papel en nuestra forma de comprender lo sagrado hoy. En ese sentido, pues creo que es bueno poder disponer de un texto de este tipo. Y el último de los 5 libros probablemente es el más diferente, creo yo, ¿no? De Amador Vega, Libro de Horas de Beirut. No estamos hablando de un estudio antropológico ni de ni una introducción a una confesión religiosa. ¿Qué es el Libro de Horas de Beirut? Sí, es un libro de un género literario distinto. Este es un libro de literatura. Es un libro literario. Libro literario escrito por un catedrático de estética en la Universidad Pompeu Fabra. Por tanto, un catedrático de estética que es al mismo tiempo estudioso de la mística, de la estética de la religión, de Armonyull, alguien que se ha especializado básicamente en el estudio de la religión desde el punto de vista de la estética, de la fenomenología de la religión, la filosofía de la religión. Entonces, con este background, con estas perspectivas un poco de fondo, este libro lo que hace es ser un libro de viajes. Es un libro de viajes. Por tanto, un texto literario que hay que leer como lo es, como un texto literario, como cuando leemos un libro de viajes, que es un género literario de una gran tradición. Entonces, un libro de viajes, por tanto, un dietario de lo que acontece en una larga estancia en Siria, en el Líbano y en Grecia. Un dietario de lo que acontece en este viaje, pero como todo viaje, no solo un viaje exterior, también es un viaje del alma, ¿no? O sea, es un viaje donde no solo cambia la geografía física externa, sino también pasan cosas dentro, ¿no? Un viaje a lo largo del cual, pues, esos grandes temas que aparecen en otros libros de Amador Vega, la mística, la indagación espiritual, las religiones, la estética de la religión, lo sagrado en lo contemporáneo, lo sagrado en las formas profanas del arte contemporáneo, en fin, todos los grandes temas de Amador Vega afloran a lo largo de las páginas de un recorrido que no es mero turismo, ¿eh? Es decir, este libro es el antiturismo, digamos, ¿no? En el sentido
cogiendo el turismo como el paradigma del desplazamiento superficial, ¿no? Es un viaje, es un libro de viajes que tiene algo de externo y algo de interno, ¿no? Vamos al comienzo de la conversación, a lo de la búsqueda y a lo de Claro. estar en camino. Sí, sí. Exterior, pero también interior, que no siempre son, Y que las regiones diferenciados en estancos. Y las religiones han trabajado mucho este tema del viaje, ¿no? El peregrinaje no es otra cosa que dar una traducción física, un desplazamiento a un santuario, una traducción física a un itinerario interior, ¿no? Siempre hay este doble nivel, ¿no? Entre lo exterior y lo interior, ¿no? Entre somos seres espirituales, pero al mismo tiempo somos seres encarnados, que ese camino de Maús. Claro, exacto, ¿eh? A lo largo del camino de Maús surgen las preguntas y surgen las respuestas, ¿no? En camino. Y el aliento del corazón, que es como reconocen a Jesús, no, Sí. no a través solo de sus palabras, sino de lo que ellos sentían mientras caminaban. Exacto, ¿eh? O sea, el caminar tiene sentido, ¿eh? O sea, física y metafísica, ¿eh? Yo creo que siempre hay una ligación muy clara, ¿no? O sea, quien quiere, mi religión es el Dios interior. Bueno, sí, el Dios interior, pero también también somos cuerpo, ¿no? Y también somos espacio y tiempo, ¿no? Y por tanto el viaje es lo que da cuerpo, da materialidad a una indagación que no es solo interior, sino que también necesita manifestaciones exteriores, que pueden ser resortes, estímulos, ayudas, ¿no? para ese viaje interior. Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, siempre es un placer, lo sabes. La pena es que vienen bastante poco, pero bueno, tenemos que condensar, pero... Cada vez que vengo tengo una cita en Región Digital y es un espacio muy agradable. Ineludible por muchos años. Un placer y muchísimas gracias por lo que hacéis y por cómo lo hacéis. Gracias a vosotros. Y que sigáis haciendo. Muy bien. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Región Digital. Muy buenos días.